Bienvenidos a este video de la clase de ciberseguridad donde vamos a tratar el tema de seguridad en las comunicaciones. Dentro de este tema vamos entonces a tratar el tema de firewalls, vamos a ver lo que son las redes privadas virtuales, los sistemas de detección y prevención de intrusos, términos especiales como lo que son honeypots, honeynets y parrot cells, y algunas herramientas de software que podemos utilizar para hacer monitoreo en seguridad en la parte de comunicaciones. Muy bien, veamos primero la parte de firewalls. Un firewall es un dispositivo de hardware o un programa, pues, como tal, que lo que busca es servir como frontera. Normalmente se lo pinta como una pared de ladrillos entre una red 1 y otra red 2. Listo, así. Esta red 1 pudiera ser de internet, esta otra pudiera ser una red privada. Normalmente lo que se busca hacer es crear una frontera entre dos redes. Una de ellas se supone que está protegida, la otra no. Entonces lo que tratamos de hacer ahí es evitar que pase un determinado tráfico de la red no protegida a la protegida, y también podemos estar bloqueando tráfico que vaya de la red protegida a la no protegida. ¿Cómo funcionan los firewalls? ¿En qué modalidades pueden funcionar? Miremoslo así. Para eso vamos a acordarnos un poquito de lo que es el modelo OSI. Ustedes recordarán que por acá entonces tenemos nuestra capa física, por acá tenemos la capa de enlace de datos o capa MAC, luego viene la capa de red, luego tenemos la capa de transporte y por último tenemos la capa de aplicación. ¿No es cierto? Entonces resulta que los firewalls pueden actuar en uno o en varios de esos niveles, y dependiendo de dónde actúen entonces los vamos a conocer con nombres diferentes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un firewall que actúa a nivel de red, es decir, que puede parar, por decir algo así, paquetes basados en IP de origen, IP de destino, puerto de origen, puerto de destino, tenemos el tipo de firewall más básico que se llama el filtro de paquetes. Luego, si nosotros nos vamos a nivel de la capa de transporte y ya no nos estamos fijando en los paqueticos sueltos como tales, sino que vemos la conexión como un todo. Decimos, hubo una conexión desde tal dirección hasta tal dirección por tal puerto, se transmitieron tantos bytes, se recibieron tantos bytes y duró tanto tiempo. Entonces tenemos algo que ya es más parecido. Si nos fijamos en el log o en el registro de ese firewall, veremos como si fuera el recibo o la cuenta del teléfono. Es decir, vamos a tener una historia de conversaciones. Y en ese momento hablamos de un firewall de inspección con revisión de estado. Con ellos podemos darnos cuenta de patrones que ocurren dentro de esas conexiones. ¿Quién habla con quién? ¿A qué hora? Todo ese tipo de cosas. Ahora bien, tenemos también firewalls que pueden estar revisando ya el contenido de la aplicación. Fíjense que en los dos casos anteriores no habíamos revisado ni un dato. Es decir, no veíamos que estaban cargando esos paquetes. Los gateways de aplicación sí son capaces de ver qué hay en la capa de aplicación. Es decir, si ustedes de pronto están jalando algún software maligno o se están metiendo a alguna página que no debieran, etcétera. Esos gateways de aplicación también se les conoce como servidores proxy. Y tenemos los que se llaman firewalls híbridos, que lo que hacen es combinar una o varias de estas funciones, pues para, digamos, ofrecer un servicio más completo. Un firewall, como les decía anteriormente, se puede implementar en hardware como un appliance. Ahí entonces tiene como gran ventaja la velocidad, es decir, el desempeño. Si ustedes deciden implementarlo en software, no va a funcionar tan rápido, pero tiene como gran atributo la flexibilidad. Entonces son
cosas que ustedes deben tener en cuenta a la hora de elegir un determinado firewall. Hay varias arquitecturas de firewall, desde digamos como la más sencilla hasta la más complicada. Tenemos el enrutador con filtro de paquetes, que sería una cosa muy sencilla. Luego el firewall con host bastión, el firewall con host de doble dirección y el firewall con DMZ. Vamos a ver de qué trata cada una de ellas. En el firewall con host bastión, ustedes tienen acá su red no confiable y tienen entonces el dispositivo, pues en este caso, que lo que va a hacer es enrutar todos los paquetes que vayan hacia la red hacia un host especial que se llama el bastión. Si ustedes de pronto han ido por allá a las murallas de Cartagena o demás, les hablarán de bastiones. Bastión quiere decir fortaleza. ¿Qué es? Es un computador que está especialmente endurecido y que permite entonces tomar el tráfico debidamente filtrado y pasarlo hacia los computadores confiables que están acá adentro en la red protegida. ¿Cuál es el gran problema de esto? Si les comprometen el bastión, les comprometen absolutamente toda la red, es decir, van a tener problemas pues en ese momento. Y el otro problema grande que tiene esto es que todos los equipos internos que tenemos acá necesitan tener IP pública, dirección IP pública, que en este momento pues ustedes sabrán es un lujo tener una gran cantidad de direcciones IP públicas. ¿Qué se hizo entonces en este caso? Se evolucionó hacia la arquitectura de firewall con host de doble dirección. ¿Qué lleva un firewall de esos? Lleva un filtro externo que va pues entonces hacia la red no confiable, un filtro interno y lleva entonces acá ya lo que es el firewall de aplicación como tal. De aquí hacia afuera se emplean direcciones IP públicas y de aquí hacia adentro se emplean direcciones privadas. Es decir, tiene ya como gran ventaja el hecho de que ustedes están ocultando la arquitectura de la red interna a cualquier atacante que los quiera, digamos, como invadir. Por otro lado, ya entonces por el hecho de utilizar direcciones privadas, pues ya tienen economía de direcciones públicas. Y la otra gran ventaja pues que esto tiene es que fíjense que tendrían ustedes que vencer o penetrar 3 dispositivos distintos para poder acceder a la red interna. Sin embargo, tenemos todavía el problemita de que los servidores confiables o servidores que prestan servicios que nosotros queremos ofrecer hacia el exterior todavía están acá adentro. Entonces a alguien se le ocurrió, vea, ¿y por qué no sacamos esos servidores que queremos ofrecer al exterior a una red especial? Nace entonces el firewall con DMZ. Fíjense que la arquitectura del anterior se preserva, en el sentido de que tenemos los 3 filtros, pero se crea una red nueva, esta de acá, que se llama la zona desmilitarizada o DMZ, donde se ponen los servidores que van a ofrecer servicios hacia el exterior. Entonces esa red, digamos, es como un poco tierra de nadie, y allí se ponen los servidores especialmente endurecidos. Servidor que ya vaya a quedar interno para la red confiable se deja aquí y a él entonces no se tiene acceso a través del firewall. Ese es en resumen pues las arquitecturas básicas de firewall que existen. ¿Qué buenas prácticas les puedo contar cuando vayan ustedes a configurar un firewall? Primero, de la red confiable hacia la red no confiable se debería permitir todo el tráfico. Ya ustedes filtran y registran, hacen login de tráfico según la política que necesiten. Segundo, el firewall nunca, pero nunca debe ser accesible desde la red pública para configurarlo. ¿Por qué? Si ustedes dejan el puerto de configuración abierto y un hacker se les mete, puede dejarlo abierto
es decir, puede abrir todo el firewall. Entonces, en ese caso, si es recomendable no poner administración remota. O si van a hacer administración remota, pues tendría que ser de pronto a través de una VPN o red privada virtual. Útil también bloquear el servicio ICMP para evitar que les puedan hacer ataques de descubrimiento tipo ping, es decir, tratar de ver cuáles equipos están vivos dentro de la red objetivo. En el caso del DNS, bloquear las transferencias de zona. Una transferencia de zona es como decirle al servidor DNS, deme todo el contenido de su base de datos. Entonces, eso implicaría dar información acerca de los nombres de los equipos y las direcciones IP de los equipos que ustedes tienen instalados en la red. Es información que los hackers pueden emplear para inteligencia. ¿Qué deben hacer acá? Bloquear el puerto 53 en protocolo TCP. Se cuenta que les pongo TCP. Normalmente DNS trabaja sobre UDP, pero la transferencia de zona muy especialmente trabaja por TCP. Entonces es un consejo que hay que tener a la mano. La otra cosa, el acceso a través de VPN, pues no sencillamente sería pues para administración, sino para empleados que estén trabajando desde fuera de la red. Esto pues para poder lograr tener una conexión protegida y que no vayamos a tener fugas de datos. Vamos a hablar de VPNs un poquito más adelante en esta presentación. ¿Qué más? Todo servicio web, correo, demás que haya hacia el público debería estar ubicado en la DMZ, como dijimos, en la red donde están expuestos los servicios hacia el exterior. Cualquier paquete que tenga datos no verificables, ustedes deberían bloquearlo. Por ejemplo, un paquete que viene de afuera, pero con dirección fuente interna, eso está sospechoso. Todo cambio que ustedes le hagan a las reglas del firewall deben documentarlo. Es decir, por ejemplo, que tienen que cambiar una regla por una emergencia. Ay, no, que necesito acceder a cierta aplicación que está en el exterior o demás. Documente la cosa, porque luego les vienen a hacer una auditoría y encuentran un puerto raro abierto y les dicen, ¿y esto por qué está abierto? Y nadie tiene idea de lo que ocurrió. Entonces, ojo con eso. Todo firewall y todo dispositivo de seguridad, como lo hemos visto a lo largo del curso, debe estar configurado con el principio del mínimo privilegio. Es decir, debe dársele a la persona el mínimo número de cosas y no más que necesite para hacer su trabajo. Es decir, aquí pues digamos no se permiten lujos. Sencillamente si la persona necesita acceso a un determinado servidor, se le da acceso a ese servidor y no más. ¿Qué otra cosa? Todo cambio que hagan en el firewall deben verificarlo contra sus políticas de seguridad de información. Si ustedes retiran un servicio como tal, eliminen las reglas para evitar dejar huecos por donde se les puedan meter. Y revisen completamente la configuración en forma periódica. Por ejemplo, si ustedes o la empresa de ustedes estuviera certificada bajo una norma que se llama PCI DSS, que es la que se emplea para pagos electrónicos, la norma PCI DSS obliga a verificar 2 veces por año la configuración del firewall. Entonces, ténganlo en cuenta. Por ejemplo, si van ustedes a cumplir estándares o normas en las cuales se requiera alta seguridad. Muy bien. En una VPN, pues ¿cómo funciona en este caso? Digamos, ustedes tienen acá la internet. ¿Listo? Acá tienen el enrutador de acceso y aquí tienen ustedes ya servidores, pues como tal, que vayan a acceder dentro de la red. Y por acá, digamos, hay una persona que está tratando de conectarse desde su casa. Si ustedes hacen la conexión directamente, así, pues muy posiblemente los datos no van a pasar cifrados y vamos a tener de pronto problemas de confidencialidad y de privacidad. Entonces,
¿qué se puede hacer en este caso? Montar dentro de este computador lo que se llama un cliente VPN, y por aquí tendrían ustedes un gateway de VPN. Entonces, ¿cómo funciona la cuestión? Una vez se hace la conexión, este software crea un tubo encriptado entre el cliente y el gateway, y todo el tráfico que ustedes metan por este túnel se encripta y se desencripta acá en destino. Entonces, ¿qué pasa? Para el software que ustedes tengan corriendo acá en este computador no hubo ningún cambio. Lo único es que van a despachar los datos por un número IP distinto, que es el número IP de la VPN, pero ustedes no tienen que meterle protecciones adicionales a su software. Entonces, por ejemplo, pues en esta época que estamos viviendo pues con la pandemia, muchas empresas le están brindando acceso vía VPN a sus empleados para que puedan trabajar desde la casa. La VPN, ¿qué hace? Encapsula los datos, es esto que les contaba del tubo, los cifra y por otro lado hace autenticación de lo que es el cliente es decir, el computador remoto y el usuario remoto. El cliente verifica que se está conectando con la red correcta y la red remota verifica que este señor esté habilitado para acceder. Existen dos enfoques que se pueden manejar acá. Uno es lo que se llama IPsec, que es viene pues configurado con toda pila TCP/IP, que es, digamos, eso quiere decir que cualquier equipo que ustedes tengan con TCP/IP puede manejar una VPN. Lo que pasa es que IPsec es como un poquito engorroso de configurar. La otra es armar una VPN empleando TLS o SSL. Ahí tenemos el caso de un producto muy conocido que se llama OpenVPN. Entiendo por qué esto no está escribiendo bien. OpenVPN. Así. Listo. Esta práctica no la vamos a alcanzar a hacer en el curso, pero se las voy a dejar para el caso de que alguno de ustedes quiera experimentar cómo se monta una VPN. Es una práctica muy bonita. Acá tenemos el ejemplo de una VPN que va de empresa a empresa, es decir, aquí ya no digamos que nos vamos a comunicar de un PC de esta empresa a un PC de esta, sino que tenemos servidores de VPN acá que cifran todo el tráfico que haya entre las dos empresas. Así se configuran lo que se llaman extranets, es decir, redes en las cuales ustedes incluyen a sus clientes o a sus proveedores. Muy bien, miremos ahorita el tema de los IDS, sistemas de detección de intrusos, y el IPS, o sistema de prevención de intrusos. Un sistema de detección de intrusos es como una alarma contra robo, es decir, ustedes lo configuran para que en el momento en que ocurra alguna intrusión o hecho sospechoso a la red, levante una alarma y les avise. El IPS, aparte de levantar la alarma, les permite tomar alguna acción, mitigar el ataque. Entonces, lo más común estos días es que ustedes encuentren los dos productos combinados, lo que se llama un sistema de detección y prevención de intrusos, un IDPS. ¿Para qué utilizar uno de estos? Primero, elevar el riesgo percibido, es decir, hacerle ver a los hackers o a los chicos malos en este caso que la red de ustedes está protegida y es más difícil de atacar. Segundo, detectar ataques que no se pueden prever por otros medios, es decir, ahí sí es parte de estar en guardia. Tercero, esta que les permite manejar los preámbulos a los ataques. Todo ataque tiene, antes del ataque como tal, hay como unos síntomas, es decir, algunas cosas que el hacker hace antes. Un IDPS puede permitir hacer eso. ¿Qué otra cosa? Documentar el riesgo
existente. Les permite ver con respecto a las estadísticas que se tengan, ver qué tanto riesgo puede tener la red de ustedes. ¿Qué otra cosa? Les actúa como control de calidad al programa de seguridad. Ustedes dicen, no, nuestra red está súper bien protegida. Ok, veamos a ver qué tantos eventos detecta este sistema. Y la otra cosa es brindar información útil acerca de las intrusiones. Recuerden que de todo y toda intrusión o todo problema que ustedes tengan en la red deben quedar lecciones aprendidas. Esa es la idea, siempre aprender de los errores o de las fallas que uno pueda tener. ¿Qué respuestas puede tener un software de estos o un dispositivo de estos? Por ejemplo, suspender la conexión de red, bloquear el acceso, estrategias para detener un ataque. Otra cosa, reconfigurar un equipo, aplicar parches. Estos son cambios al ambiente. La otra, por ejemplo, se detecta un correo infectado, lo limpio. Encabezados maliciosos, los descarto. Entonces se cambia el contenido del archivo y de esa manera se evita el ataque. Sistemas de estos hay basados en red y hay basados en host. Entonces vamos a ver cómo funciona cada uno de estos. Un IDPS de estos basados en la red, ¿cómo está? Tenemos por acá la red o la conexión al internet. Tenemos nuestro enrutador acá. Y ya acá dentro de la red interna puede haber algunos equipos y lo que tenemos es un equipo especial que se llama un sensor que está básicamente mirando todo el tráfico que venga acá y él está conectado vía otra red especial a una consola de administración. Entonces, de estos sensores, ustedes pueden colocar varios en distintos segmentos de la red para poder tener toda la red vigilada, toda la red cubierta. ¿Qué verifican ellos? Ellos verifican, por ejemplo, la pila de protocolos, es decir, ver que los paquetes estén bien formados, y pueden ver los protocolos de aplicación, es decir, ver si en la capa de aplicación hay datos que son sospechosos o que puedan llevar al hecho de que se esté concluir que se esté llevando a cabo un ataque. De código libre existen dos IDPS muy famosos. Uno se llama Snort, que es patrocinado por Cisco, y hay otro que se llama Suricata. Ustedes pueden averiguarlos en la red para que vean cómo funcionan. Listo. Ventajas que tienen: permite monitorear redes grandes dependiendo del número de sensores que ustedes pongan. Estos sensores normalmente son pasivos, es decir, no van a interrumpir la operación y son poco susceptibles a ataques directos porque este equipo como tal, los equipos sensores, uno los configura para que solamente puedan recibir datos de la red, es decir, no para que puedan transmitir. Entonces, en muchos casos uno puede hacer que sean invisibles al resto de equipos de la red. Desventajas que tienen: como resulta que tenemos que monitorear todo el tráfico, esta cantidad de tráfico puede ser tremenda para determinado hardware. Entonces vamos a tener que tener hardware especializado y un equipo muy bien afinado para que no se nos bloquee. Si el paquete va cifrado, él no es capaz de analizarlo. Otra cosa, ustedes pues ven los signos del ataque, pero no tienen certeza de si ese ataque fue exitoso o no, entonces tienen que verificarlo por otros medios. Y hay algunos ataques que no son fáciles de detectar, pueden pasar debajo del radar. Muy bien, miremos ahora los IDPS basados en hosts. Estos residen en un computador en particular y hacen cosas como, por ejemplo, verificar la integridad del sistema. Ellos se fijan si se han cambiado los archivos de configuración y si ciertos servicios están corriendo correctamente. De estos solamente examinan el tráfico que llega a ese computador, es decir, lo que uno tiene normalmente en este caso son varios servidores, así, listo, y cada uno de ellos tiene montado lo que se llama un software agente. Y estos agentes le reportan
a la consola de control. Entonces es lo que se llama un IPS administrado. De los famosos que existen, código abierto Nagios y OSEC. Este es un producto que en ciertas configuraciones corre gratuito y en otras corre pagado, pero Tripwire es bastante famoso. Este está bien centrado en lo que es el chequeo de archivos de configuración. ¿Qué ventajas tiene? Pues les permite detectar eventos que los IDS de red no detectan porque ya están instalados en una máquina particular. Pueden manejar el tráfico cifrado porque la máquina lo descifra. No importa qué arquitectura haya en esa red como tal. Y pueden detectar programas que se comportan de manera inconsistente. Es decir, ustedes abren el programa de contabilidad y se dan cuenta de que empieza a modificar archivos que no debiera, ya saben que por ahí puede estar un caballo troyano o algún malware corriendo incorrectamente. ¿Qué problema tiene? Pues problemas de administración, es decir, les toca a ustedes instalarlo, configurarlo, pues todo eso lleva un determinado esfuerzo. Segundo, son vulnerables a ataques al sistema operativo, es decir, si les atacan la máquina les pueden deshabilitar el software de IDPS. Falta de correlación, bueno, esto también puede ocurrir con el IDS de red. Ustedes tienen que tomar los logs del HIDS acá, y los del NIDS y aplicarles una cosa que se llama correlación. Es decir, en ese caso lo que ustedes hacen es unirlos por fecha y hora y fijarse si los eventos que detecta uno pudieran estar relacionados de alguna manera con lo que detecta el otro. Esto es muy útil y debe hacerse. ¿Qué otra cosa? Pueden estar susceptibles a algunos ataques de denegación de servicio. Se requieren logs o espacio suficiente para almacenar los logs que generan. Y como son un agente que corre dentro de la máquina, pues eso come un poquito de CPU. Puede que no sea mucho, pero hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, veamos estos otros términos que son un poquito exóticos. Honeypot traduce olla de miel. ¿Qué es? Pues si ustedes recuerdan por allí, pues hay una fábula que se llama Las Moscas, que dice: a un panal de rica miel 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron presas de patas en él. Es decir, ¿qué pasa? Nosotros podemos emplear miel para atraer a los chicos malos. ¿Qué hacemos? Les ponemos un honeypot, una máquina que es irresistible, pues mejor dicho, de pronto por mal configurada o lo que sea. Entonces los atacantes se van acá y quedan atrapados en el sentido de que les podemos poner a correr la máquina más lento o demás mientras les monitoreamos su comportamiento. Entonces sencillamente de esta manera puedo desviar la atención de los atacantes para mantener protegidas máquinas más importantes. Los honeypots a veces se instalan en red, lo que se llama una honeynet, y existe otro término de estos que se llama padded cell. Padded cell traduce por celda abullonada, por decirlo así. Pues ustedes han visto de pronto los loquitos, los meten en unas celdas o en unos cuartos que están llenos de colchones en todas las paredes, de manera que por fuerte que se pegan no pueden hacerse daño. Un padded cell es un honeypot endurecido al cual se mete el intruso y el intruso pues por lo tanto no puede causar ningún daño. ¿Cuál es la idea? Que estos honeypots emulan servicios reales y parecen unas máquinas muy fáciles de atacar, pero realmente lo que están haciendo es recolectar información y lo que se puede hacer es mantenerlo en el sistema por el mayor tiempo posible para uno poder documentar o responder al evento, como ustedes han visto en las películas que ponen al asesino, lo llaman por teléfono y entonces lo ponen a hablar y hablar y hablar para ver si le pueden localizar la llamada. Algo parecido se puede hacer con un honeypot.
Listo. Y ya para cerrar la charla, existen ciertas herramientas que ustedes pueden emplear para mirar si pueden implementar medidas de seguridad en una red o para ver cómo están funcionando. Y les permiten también evaluar los riesgos a los que están sujetos. ¿Qué tipo de herramientas tenemos acá? Primero, los escáneres de puertos. Ustedes acá ya conocen uno muy bueno que se llama Nmap, que fue el que utilizaron en su práctica de hacking ético. Herramientas para análisis de firewalls. El mismo Nmap les puede servir. Herramientas para detección del sistema operativo. Acá tenemos P0F y Nmap también sirve para eso. Escáneres de vulnerabilidades. Aquí nosotros empleamos OpenBAS. OpenBAS. Hay otro que se llama Nessus, que este es comercial. Y hay muchos otros. Analizadores de protocolo. Ahí tenemos Wireshark. Listo. Y herramientas pues para seguridad inalámbrica. Estas las vamos a dejar para más tardecito porque las redes inalámbricas son tan importantes y tan notables en nuestros días que merecen un capítulo aparte. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, eso es lo que tenía pues para ofrecerles el día de hoy. Anoten sus dudas y cualquier consulta entonces la miramos por correo electrónico o en la sesión en vivo correspondiente a esta clase. Que estén muy bien, cuídense mucho por favor.